tenemos la bendición de que el libro de Filipenses pueda salir. Yo voy a hablar un poquito rápido en una introducción. Algo similar vamos a hacer en Buenos Aires la semana que viene, allá en la iglesia de mis hermanos, para que aquellos que entiendan, después les voy a traer la foto para que vean, tenía que haberlo traído hoy, pero bueno. En Arroyo de la Cruz están los paisanos, una iglesia grande de Bolivia, se llama Lambertucci, la iglesia madre, tiene 10 iglesias anexo y bueno, he visitado esta iglesia por 3 años enseñando, una iglesia de 100 miembros, son todos hermanos de Bolivia. Nosotros trabajamos con ellos hace muchos años, prácticamente tendría que ser un boliviano, yo de verdad que no tendría que ser argentino, porque hemos vivido navidades, en su comida en las casas, y ahora en una semana vamos a estar en Bolivia tomando la conferencia allá cerca de Potosí, así que les pido que estén orando. Y vamos a hacer la presentación del libro de Filipenses. Este es un libro apasionante. Si pasaría por la librería en Buenos Aires donde vas a estar, tendría que comprar este libro. No porque lo haya escrito, sino por todo lo que enseña, por todo lo que hay. Y de hecho, uno de los temas predominantes de toda esta carta es el gozo. ¿Y quién tiene gozo en Argentina hoy? Estoy hablando de las elecciones presidenciales, ¿no? La gente está desanimada, está defraudada, está con miedo y no sabe qué gobierno vendrá. Y a veces nosotros los creyentes no nos damos cuenta que no dependemos tanto de lo que pueda prometer un gobierno. Pero tenemos que ser conscientes que somos terrenales, que vivimos en este mundo. Y si un gobernante de cualquier país del mundo le va bien, nos va bien a nosotros y somos mejores y nos da ganas de comprar y de salir, ¿verdad? Y está bien eso, ¿eh? Por eso estamos en esta vida. Ahora, vamos a estar en Buenos Aires presentando el libro de Filipenses en Arroyo de la Cruz, una pequeña iglesia que está para dentro de Zárate. Hay una comunidad de hermanos de paisanos y donde yo trabajé 3 años con ellos y bueno, me esperan para ir a comer tomate. Miren, tomate, me dicen, ya están los tomates, los cherry. Así que cada vez que voy traigo una verdulería allá porque son hermanos muy bondadosos conmigo, con nosotros. Vamos a abrir la Biblia en Filipenses capítulo 1. Lo que voy a enseñarte en esta noche son 3 cosas y tiene que ver con la forma en que vamos a presentar el libro de Filipenses. Ahora, podríamos hablar de muchas cosas de este libro, pero cuando Pablo fundó la iglesia en Filipos, por allá por el año 49, 51, Pablo había llegado a Filipos por esos años. Llegó a una colonia romana y la historia está contada para nosotros ahí en el libro de los Hechos, que no lo vamos a leer por el tiempo. Busca en tu Biblia, allí en el capítulo 16, ¿no? El apóstol Pablo y Silas habían llegado a esa colonia de la ciudad, de una colonia de Roma, de Filipos, llamada Filipos, y se fue a un río llamado Ganguite que corre por ahí todavía en la actualidad, y había allí unas mujeres. Una mujer llamada Lidia de Tiatira, la primera convertida de Europa, que estaba con su sirvienta orando ahí a orilla del río. Y ahí nace la iglesia con la conversión de esta mujer llamada Lidia de Tiatira, porque era una mujer que hacía púrpura de telas costosa. Ella y sus sirvientas habían conocido a Cristo por la predicación del Evangelio cuando Pablo se acercó ahí a la orilla del río. Y no solo Lidia, sino también una muchacha esclavizada por el pecado, una mujer joven que daba
hacía adivinación impulsada por demonios, por Satanás. Pablo también llegó al corazón de esta muchacha joven y le sacó la ganancia a aquellos hombres que la usaban para la adivinación. Pero no solo Lidia y esta muchacha, sino también un hombre que era el carcelero de Filipo, el hombre, porque a Pablo lo metieron en la cárcel por predicar el Evangelio, y este hombre que tenía que cuidar a Pablo, dice que las puertas de la cárcel se rompieron y Pablo se quedó ahí con Silas, no se escaparon. Y este hombre, cuando vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, se iba a matar. Y Pablo le dijo: no te mates, estamos acá. Y este hombre cayó de rodillas y dice que se convirtió al Evangelio. Qué tremendo, ¿no? Ahí está la iglesia. Una mujer con un corazón, diríamos, atrapado, quizás en la ambición. Una muchacha con un corazón poseída y un carcelero con un corazón quebrantado, poseído por el miedo, porque se tenía que matar. Y Pablo le dijo: no te mates, nosotros estamos acá. Así nació la iglesia. Ahora los santos en Filipo, observen, dice que están en Cristo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. A todos los santos que están en Cristo Jesús. Y ha llegado a ser el pueblo santo, elegido de Dios, por medio de Cristo, a quien le debemos lealtad, fidelidad, adoración, gratitud, obediencia. Nuestra vida, hermano, está en Cristo. Nunca te olvides eso. Si has conocido a Jesucristo, tu vida tiene que circundar, tiene que estar en la esfera de esa relación que tú has elegido cuando conociste a Jesucristo. Ahora, yo quiero hablarte en esta noche de la preocupación de un pastor. ¿Y cómo es posible que un hombre encarcelado tenga preocupación? Pablo no tendría que tener preocupación con todo lo que estaba viviendo en la cárcel. Y sin embargo, era un hombre que estaba lleno de preocupaciones por la iglesia que había fundado. Habían pasado 10 años. Pero las noticias llegaron a Pablo a la cárcel por un pastor llamado Epafrodito, que la iglesia lo mandó a Roma para saber algo. Querían saber del misionero, querían saber del pastor, del evangelista que había pasado por Filipo. Y se enteraron que Pablo estaba en Roma encarcelado. Ahora, Pablo tenía muchas preocupaciones. Y yo quiero señalar en esta noche algunas preocupaciones. Pablo estaba preocupado por la comunión que demanda el Evangelio. Pablo estaba preocupado por el crecimiento que demanda el Evangelio. Pablo estaba preocupado por la conducta que demanda el Evangelio, capítulo 1. Después le voy a citar los versículos. Pablo estaba preocupado por el combate que demanda el Evangelio, combatiendo unánimes, capítulo 1, versículo 27 al 30. Pablo estaba preocupado por la certidumbre que demanda el Evangelio. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará el día de Jesucristo. Quizá hoy te ves con muchas arrugas. Quizás te ves hoy en día al espejo y te encuentras con muchos defectos. Pero el que comenzó la obra en tu vida la va a perfeccionar. La va a perfeccionar, la va a terminar cuando Él te venga a buscar. Pablo estaba preocupado no solo por la certidumbre que demanda el Evangelio. Pablo estaba preocupado por la conformidad que demanda el Evangelio. Capítulo 3, versículos 7 al 15. Llegando a Él, a ser semejante a Él en su muerte. Pues una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y persiguiendo la meta de ser como Cristo. Escuche, Pablo estaba preocupado por la confianza
que demanda el Evangelio. Allí en el capítulo 4 Pablo dice, por nada estéis afanosos. Mi Dios, en el cual he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, suplirá todo lo que falte conforme a la riqueza de Dios en Cristo en gloria. ¿Te falta algo? Quizás no estás confiando en Él. Bueno, ese es el glosario. Y ya con esto, como le digo al hermano allá en Buenos Aires, tendríamos que irnos a la casa y meditar en esto. Pero tenemos que profundizar. La palabra de Dios hay que estudiarla. Ahora, una de las preocupaciones más grandes que Pablo tenía era la unidad de la iglesia. La gran mayoría de los comentaristas que ustedes van a leer por ahí algunos libros apelan al gozo. Filipenses es una carta del gozo. Filipenses es una carta del regocijo, de la alegría, de la felicidad. No, Señor. Filipenses debería ser la carta de la unidad. Porque donde hay unidad, hay gozo. Donde hay una familia unida hay gozo. Donde hay un matrimonio unido hay gozo. Donde hay una iglesia que está unida, va a haber gozo. ¿Cuántas familias y matrimonios hoy en día vemos a lo largo del mundo, de nuestro país? Familias destruidas, matrimonios separados, que viven juntos pero comen separados, porque no hay gozo, han perdido el gozo de la unidad. ¿Sabes? Satanás ha logrado la división de la familia. Satanás ha logrado la división del matrimonio allí en el Génesis. Satanás ha logrado la división de iglesia, líderes que no piensan iguales. ¿Sabes? Satanás no puede tolerar una iglesia, una familia, un matrimonio unido. Satanás odia la unidad de cualquier persona en el mundo. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 10 dice que Él vino para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida. Él sabe que una iglesia dividida no tiene poder espiritual. Sabe que donde habitan los hermanos juntos en armonía, Jehová envía bendición y vida eterna. Por eso no puede tolerar una iglesia. Por eso, hermano, cuida la unidad. Si querés tener una iglesia bendecida, guardá la unidad. ¿Podemos tener diferencias? Sí, Señor. De hecho, yo tengo mucha diferencia con mi esposa, con mis hijas. Pero tengo que vivir ahí en la casa. Imagínense, tengo 3 mujeres. No tengo poder en mi casa, yo, hermano. Cada vez que tengo que tomar una decisión, pierdo. Por eso tomo las decisiones solo a veces, ¿no? Compro antes que me digan, ¡pum! Mis hijas, mi esposa. Escuche, el que originó la confusión en la vida de Adán y Eva, sembrando la duda en sus mentes, es el mismo Satanás que organiza los conflictos, la discordia entre hermanos. Y es el mismo Satanás que opera en los hijos de desobediencia que viven siguiendo la corriente de este mundo y que viven bajo el príncipe de la potestad del aire, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 2. Quiero mostrarte en esta noche algunas de estas preocupaciones que hemos mencionado. Observe, versículo 3. Doy gracias a mi Dios, dice Pablo, siempre que me acuerdo de vosotros. Versículo 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Observe, por vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora. Pablo estaba preocupado por la comunión que demanda el Evangelio.
Hermanos, una de las grandes razones de la causa del gozo en la vida de Pablo estaba en esa relación de comunión con aquel que amó, con aquel que conoció en Damasco desde el primer día hasta hoy, hasta ese día que estaba preso. Escuche, Pablo está escribiendo desde una cárcel, no está de vacaciones. ¿Cómo puede ser el hombre que debería estar deprimido? De hecho, hay un cantante famoso que yo todavía no puedo descubrir. He estado viendo muchos creyentes que se deprimen. La depresión es una enfermedad, es una consecuencia del pecado, pero no debería ser para el creyente una causa, porque tenemos armas más que suficiente para que el síndrome de la depresión, del desánimo se apodere de mi vida. Hay una cosa que tenemos que evitar en la vida, es el desánimo. Sí, a Pablo le tocó preocupaciones que lo llevaron, por así decirlo, hasta un desánimo, hasta un grado. Hay varios grados de depresión, pero no tenemos que caer más que en el primero. Todos nos desanimamos muchas veces cuando el dinero no alcanza, cuando una enfermedad comienza a golpear nuestra salud, cuando tenemos problemas en el matrimonio. Está este hombre ahí. Una de las preocupaciones que Pablo tenía, la comunión que demanda el Evangelio. La frecuente frase que Pablo menciona, observe, en Cristo, en Jesucristo, en el Señor, es una norma de vida que certifica lo que Él dice, porque para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21. Pablo dice, yo no hallo otra vida, no encuentro otro núcleo de vida, de relación, que vivir en Cristo, que vivir a Cristo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque la expresión en Cristo debe reflejar la esfera, la misma vida que Pablo encontró en la prisión. Pablo no encontró otra esfera de vida, otra razón de vivir, otro sentido de vida que vivir a Cristo, cuando él dijo también, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. No importa cómo viva, no importa dónde viva, porque donde viva y como viva, yo voy a vivir a Cristo. Me voy a gozar en Cristo, me voy a satisfacer en Cristo y voy a tomar la fuerza para vivir a Cristo, aún más allá del martirio, porque si es necesario, o por muerte o por vida, dice Pablo, Cristo sea magnificado. Algunas cosas para pensar rápidamente en estos versículos. Pablo estaba preocupado por la comunión que demanda el Evangelio. Y quiero mostrarte un poquito para que veas el corazón de la comunión de este hombre que amaba la iglesia que había fundado. Para que te des cuenta dónde está tu corazón. Observa. 4 cosas te voy a mostrar de esta comunión. En primer lugar, Pablo tenía sus pensamientos en los filipenses. Observa ahí, versículos 3 y 4. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Versículo 3, siempre me acuerdo de vosotros. Pablo lo tenía en sus pensamientos. Cada vez que Pablo pensaba, cada vez que Pablo oía algo de lo que estaba pasando en Filipo, Pablo se acuerda cuando llevó el Evangelio a esa colonia, a esas mujeres que salieron a orar con su religión a orilla del río, a ese hombre encarcelado,
a esa muchachita joven poseída por Satanás. Pablo tenía sus pensamientos, al pensar en ello, en oración. Punto número 1. ¿Qué estás pensando? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Sabes? Hay muchas creyentes que no pueden orar porque están llenos de su propia importancia. Tienen los pensamientos llenos de sus propias prioridades. Que no tienen tiempo para levantarse y pensar en otro porque piensan en mis problemas, en mi necesidad. Pablo podía decir lo mismo: yo estoy preso, yo necesito. Él tenía en sus pensamientos la obra de Dios. Él tenía en sus pensamientos las necesidades de la obra de Dios. Él tenía en sus pensamientos aquellos hombres y mujeres que había ganado para Cristo y quería saber algo de ellos. Pablo tenía sus pensamientos a los filipenses al pensar en ellos en oración. A pesar del tiempo, Pablo no se había olvidado de los filipenses. A pesar de las preocupaciones personales de su propia vida, tenía tiempo para pensar en aquellos que amaba. ¿Sabes? Uno de los problemas que tenemos que aprender nosotros es a despojarnos de nuestras prioridades, si queremos satisfacer las necesidades de otros. Tenemos que aprender a sacar de nosotros el egoísmo y pensar en otro. Observe, capítulo 2, para mostrarte este ejemplo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Pablo tenía autoridad para escribir. Sino, cada cual también por lo de los otros. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y Pablo va a poner el ejemplo supremo de aquel que pensó en nosotros. Cuando el hombre pecó, Dios ya había planeado, ya había pensado en nosotros el plan de salvación. ¿Y por qué nosotros no pensamos en otros? Porque estamos abrumados por los problemas. Estamos abrumados por las preocupaciones de la vida. Y no tenemos tiempo, no tenemos lugar, mejor dicho, en nuestros pensamientos para pensar en otros. Número 2. Pablo tenía sus pensamientos al pensar en ello en oración. Pablo tenía sus preocupaciones que nacían del corazón. Observe el versículo 7. Como me es justo sentir esto de todo, dice vosotros, por cuantos tengo en el corazón. Qué tremendo hombre. Hermano, yo no sé si está sintiendo usted, pero a mí la palabra me corta. Cada vez que predico esto, es impresionante. ¡Qué hombre de Dios! Pablo tenía su preocupación que nacía del corazón, no de emociones circunstanciales. Que cuando escuchamos de acá hay una necesidad, hay esto, aquello, me emociono y lo hago. Pero me voy a mi casa y se me olvida. ¿Qué dijo el pastor? Me acuerdo allá en las iglesias que pastoreamos. ¿Qué dijo el hermano que había que traer? Ah, bueno, total, hermano, lo va a llevar el hermano. Una preocupación que nacía del corazón. El sentimiento que Pablo tenía por los filipenses no nacía de una emoción superficial, sino de un corazón que muestra su amor por ellos, el sacrificio vivo. Y que a pesar del tiempo y de la distancia, 10 años habían separado a Pablo de esta iglesia. Y los hermanos se acordaron de alguna manera que habían oído que Pablo estaba en Roma. Y dijeron, quizás Pablo tiene alguna necesidad, vayamos a él. Y dijeron a uno de sus pastores llamado Epafrodito. Epafrodito dijo, yo voy a Roma. Qué
kilómetros, más de 1000 kilómetros, había que caminar. Y llegó a Roma y encontró a Pablo. Y Pablo se alegró y se habrá acordado de ese muchacho que ahora era pastor. Y le dice Epafrodito: Pablo, y está la ofrenda que te trae la iglesia de Filipo. ¡Qué tremendo, hermano! Si yo tuviera a alguien que pensara así, ¡qué tremendo! De hecho, me gozo porque hemos tenido muchas iglesias, hermanos, que piensan así. ¡Qué tremendo! La iglesia no se había olvidado del misionero. La iglesia no se había olvidado de la necesidad del misionero. ¿Cuánto nosotros nos olvidamos de la obra de Dios en otras partes del mundo? De los obreros que llevan la palabra. ¿Cuánto tenemos que aprender de esto? Pablo tenía sus pensamientos al pensar en ello en oración. Pablo tenía sus preocupaciones que nacían de ese corazón no fingido. 3. Pablo tenía su prioridad. Escuche, versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. ¿Escuchó? Pablo tenía su prioridad en el amor. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. No era un amor pretencioso, no era un amor circunstancial, un amor emocional. Era un amor que nacía de las entrañas. ¿No puede entender eso? ¿Ama usted con ese amor? ¿Nos amamos con ese amor? La palabra griega, el verbo que aparece ahí, observe la palabra: Dios me es testigo de cómo os amo. Viene de una palabra que significa echar de menos. Pablo dice: yo desde el día que me fui forzosamente nunca me he olvidado de ustedes. Los echo de menos. Ansiaba volver a verlo de alguna manera, pero estoy preso. Qué tremendo, ¿no? Somos rápidos para criticar, ¿no? Ahora muchos habrán dicho: Pablo, quizá esos predicadores que ya vamos a mirar un poquito rápido, ¿verdad? Esos predicadores que acusaban a Pablo habrán dicho: mire, Pablo ya se olvidó de vosotros. Él se ha ido a Roma y es el predicador que prometió, pero él no los ama. Él estaba preso. La palabra implica echar de menos. Habla de esa ansia de volver a ver a aquellos que amó, llevando el Evangelio. Es la palabra que aparece en Romanos capítulo 1, versículo 11. Desear ver, dice Pablo, para comunicar un don. ¿Se acuerdan? Es la misma palabra que aparece en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Deseando como niño recién nacido. Esa palabra, desear, esa palabra es la que Pablo usa acá para decir: yo deseo, los echo de menos, quiero verlo. Quiero saber qué pasa en Filipo. ¿Cómo están los hermanos? Una cosa más, observe, versículo 9. Pablo tenía su pensamiento al orar por ellos. Tenía sus preocupaciones que nacían del corazón. Tenía su prioridad porque los echaba de menos, los amaba. Pero tenía sus peticiones al interceder por ellos cada vez quebraba. Versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde en ciencia y en todo conocimiento. Hermano, voy a correr con nuestro tiempo, quise desarrollar estos puntos. Pablo tenía su preocupación en orar por ellos. ¿Sabes? Hay muchas maneras de lograr
que la obra de Dios avance. La obra de Dios no son paredes. La obra de Dios son personas. Y tenemos que llevar a cabo el crecimiento de la obra de Dios a veces en las rodillas. Epafra en Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13, llevó a cabo el ministerio de la espiritualidad, del crecimiento de la iglesia sobre sus rodillas cada vez que oraba. Y Pablo, estando preso en Roma, sabía que no podía ser discipulado, visitar a los creyentes, pero lo hacía desde sus rodillas. Y Pablo oraba cada vez que se acordaba de los hermanos en Filipo. Dos cosas más rápidamente para terminar. Versículo 12 del capítulo 1. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones han sido hechas patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todo lo demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Versículo 15. Pero algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo estaba preocupado por la comunión que demanda el Evangelio. En segundo lugar, Pablo estaba preocupado por el crecimiento que demanda el Evangelio. ¿Sabes? Uno de los grandes problemas de muchos líderes en todo el mundo, pastores, obreros, es ¿cómo hago para que la iglesia crezca? ¿Cuál es el secreto? A veces me ha tocado estar en la iglesia pastoreando y no ver fruto. De hecho, en la ciudad de Rosario estuvimos 5 años pastoreando en la iglesia y la iglesia no crecía. Pero había muchos problemas internos que había que corregir y había que subsanar ciertas cosas para que Dios pudiera derramar de su gracia y de su bendición. Miren, la obra, el crecimiento del Evangelio no tiene que ver con programas. Mientras la iglesia anda en busca de programa, Cristo anda en busca de personas, mejores personas. No se trata de programas. Los programas solo sirven para ordenar un ministerio, no para cambiar una vida. Lo que cambia una vida es el poder del Evangelio. Es la palabra de Dios. En los principios de fe y práctica. Y Pablo estaba preocupado por el crecimiento del Evangelio, pero había en Filipo personas que estaban haciendo la obra de mala manera. Voy a mencionar 3 rápidamente. Versículo 15. Había algunos que predicaban por envidia. Escuche, no con el mismo interés de Pablo. Algunos predicaban el Evangelio por envidia, no con el mismo interés que Pablo lo hacía. Observe el versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Y aquí vemos a personas que estaban quizás descontentos y querían destruir el ministerio del apóstol Pablo. ¿Sabe? Cuando uno progresa en la vida, siempre están aquellos que quieren destruir. Dice el sabio Salomón que toda obra de excelencia despierta el odio del hombre contra su prójimo. Eclesiastés 4:7, si no me equivoco, 5:7, búsquenlo. A veces hay personas que te van a envidiar. Yo tenía un vecino que falleció, ¿no? Bueno, los dos fallecieron, que tenía mucha envidia. Cuando compré el primer auto, me dijo, me voy a comprar un avión, un barco, me dijo. Él se iba a comprar un barco para meter en el garaje. Y bueno, le digo, ¿comprarlo? Bueno, claro, puede tener un barco. Él tenía envidia. Pero este muchacho no sabía
que muchos años nosotros no teníamos ni siquiera bicicleta. De hecho, Marcelo sabe que íbamos en bicicleta cuando fundamos esta iglesia con ellos, iba en bicicleta, ¿te acuerdas? Yo había comprado la primera bicicleta, estaba feliz porque tenía una bicicleta. Imagínense, era el hombre, el misionero más feliz de Rafaela, porque podía llevar a mi hijita en bicicleta. Después faltaba otra porque estaba la otra, mi hija más chica. Y íbamos a la iglesia en la ciudad de Esperanza, feliz. Qué maravilla, ¿no? Qué tiempo, ¿no? Año 2000, cuando se fundó esta iglesia. Primero en la casa, ¿no? Hermanos, por eso tenemos que tener cuidado con la envidia. La envidia no es buena. Si vos ves que alguien progresa, gozate. Porque mañana Dios te va a bendecir a vos. Y vos decís, ay Señor, pues que me caiga un rayo, porque yo le envidiaba al vecino y ahora estoy lleno de bendición, que lo sobrepasé. Y eso hace el Señor muchas veces. 2, voy a correr por el tiempo. Había algunos que predicaban por envidia, no con el mismo interés que Pablo. Había algunos, escuche, que predicaban por enemistad, no con la misma integridad que Pablo. Contención. Observe ahí el versículo 15. Dice Pablo, contienda. Otro de buena voluntad, pero algunos predican por contienda, enemistad, por pleito. Y eso es algo también que querían de alguna manera sobrecargar la aflicción de Pablo, que estaba preso en Roma. Ahora tenemos que tener cuidado, hermano. Estamos hablando de creyentes, que estos no eran falsos profetas. Eran creyentes de Roma, de la iglesia en Roma, que dijeron, ahora que Pablo está preso, vamos a predicar el evangelio mejor que Pablo. No estamos acá para evidenciar nuestro conocimiento, para impresionar a otro. Estamos acá para comunicar la palabra de Dios que Él nos ha dado. No estamos acá para competir. No estamos acá para contender. Estamos acá para comunicar la verdad de Dios. Una cosa más, versículo 16. Estaban aquellos que predicaban por egoísmo. Escuche, predicaban por envidia, predicaban por enemistad, no con el interés de Pablo, no con la integridad que Pablo lo hacía, predicaban por egoísmo, no con la misma intención que Pablo, por amor. Observe ahí, algunos predican, dice Pablo, versículo 16, los unos no serán vistos por contención, no sinceramente, pensando en leer a mis prisiones más dolor. Pero hay muchos que predican por amor y yo me gozo. Pablo dijo, ¿quiere que diga una cosa? Epafrodito, tenés razón, pero no me importa. ¿Se predican a él? Sí, Pablo, bueno, quedémonos contentos con eso. Eso le dijo Pablo al pastor cuando le dijo, mire Pablo, hay algunos que están predicando el evangelio. Así. Por último, capítulo 1, versículo 27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Escuchen, Pablo estaba preocupado por la comunión que demanda el Evangelio. Pablo estaba preocupado por el crecimiento que demanda el Evangelio. Pablo estaba preocupado por la conducta que demanda el Evangelio. Observe la palabra ahí, hermano, versículo 27. Observe esa palabra, que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Sabes? El apóstol Pablo va a usar esta palabra en un imperativo presente. La palabra que Pablo va a usar acá viene de una palabra que habla de ciudadanos. Ciudadanos de un país, de un estado. La palabra comportar que Pablo va a usar acá va a hablar de la ciudadanía que ellos tenían por ser de una colonia de Roma, por pertenecer a Roma, y ellos tenían ese orgullo
de decir, somos ciudadanos de Roma. Y Pablo va a usar esta palabra para decirle a los filipenses que ellos ahora son responsables, son representantes de su relación con Cristo en la tierra. Por eso Pablo le dijo en el capítulo 3, nuestra ciudadanía está en los cielos, no en Roma. Pero ellos pertenecían a un Estado político y civil y tendrían que dar testimonio y obedecer a las reglas que demanda un Estado, ¿verdad? Pero ¿cuál debe ser el orgullo? El orgullo más grande del cristiano es que somos ciudadanos del cielo. El orgullo más importante de un creyente es que somos representantes de Dios en la tierra. Somos representantes y responsables de lo que Dios ha hecho de nuestra vida en Cristo en la tierra. Y por eso tenemos que vivir con una conducta que marque la diferencia. La conducta que demanda el Evangelio, que marque la diferencia cuando hablo, cuando camino, cuando me relaciono con otros. Ahora, quiero llevarte para terminar a Colosenses capítulo 1, para mostrarte solamente algunas cositas para que las lleves en cuenta, cómo tiene que ser el andar del creyente. Pablo dice que debemos comportarnos como es digno del Evangelio. Y yo te voy a mostrar algunas cositas solamente, vamos a repasarlas nada más. Ahora, la vida cristiana nueva en Cristo debe ser vivida de una manera digna. Pablo dijo a los filipenses en el capítulo 4, versículo 1, que debemos andar como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Y Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice el apóstol Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Número 1, agradándole en todo. ¿Quiere vivir como el cielo? ¿Quiere vivir como un ciudadano del cielo? Entonces tienes que vivir agradándole en todo. Número 2, llevando fruto en toda buena obra. ¿Quieres formar parte de aquellos que agradan a Dios? Entonces lleva fruto. ¿Dónde? En tu vida, pero también en la obra de Dios. Para que te presentes en aquel día y le digas al Señor, estos son mis frutos, de mi trabajo, de mi servicio, de mi fidelidad, de mi compromiso. 3, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Conoces a Dios? Sabes, hay muchos creyentes que no conocen a Dios. Hay muchos creyentes que tienen un conocimiento pobre de Dios. La Biblia dice que tenemos que conocer a Dios. Ahora, conocer a Dios no es llenarte la cabeza de Biblia. Conocer a Dios es tener un cambio en tu corazón. Conocer a Dios es crecer en el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Fortalecido con todo poder. ¿Quieres agradarle? Fortalécete en su poder. No en tu fuerza, en la gracia de Dios. Como decía Pablo, bástate mi gracia, le dijo Dios, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. 2 Corintios capítulo 12. Para toda paciencia y longanimidad. ¿Vas a tener problemas? Sí, pero tenés que ejercer la paciencia. Paciencia en las pruebas y paciencia con personas que muchas veces nos atacan. 5, 6, por último, con gozo, dando gracias al Padre. Hermanos, tengo muchas más cosas, pero el tiempo se ha ido. Hemos estado mirando un poco este libro tan precioso, ¿verdad? Pablo llegó a Filipo, fundó esta iglesia, tuvo que salir encarcelado de esa ciudad. Pasó 2 años preso y habían pasado muchos años donde nació esta carta, una carta de gratitud, una carta de gozo, pero una carta que también tenía una nota de gravedad por las preocupaciones que Pablo tenía por esta iglesia.
¿Cuáles eran esas preocupaciones? Pablo estaba preocupado por la comunión que demanda el Evangelio. Esa es la comunión que tenemos que cuidar. Una comunión que se manifiesta cuando oramos, cuando amamos. ¿Cómo está esa comunión en tu vida? Pablo estaba preocupado por el crecimiento que demanda el Evangelio. Algunos predicaban por envidia, por pleito. Pablo dijo, no importa, estas personas no saben lo que hacen, pero Cristo es anunciado y yo me gozo en eso. Pablo estaba preocupado por la conducta que demanda el Evangelio. Él dijo, vivan como ciudadanos del cielo. Si son fieles a un Estado, ¿cómo no van a ser fieles a aquel que los salvó? En conclusión, es una noche para reflexionar, para ir a tu casa y decirle, Señor, yo quiero vivir conforme a la demanda del Evangelio. Que el Señor bendiga su palabra.